a los hombres. Viéndolo desde ese punto, sí, licenciado. Bueno. Desde ese punto, sí, nos harían de menos, ¿verdad? Va, pero también no cambia de opinión tan rápido usted, hay que mantenerse uno también, ni modo que yo le digo ya cambió de opinión, va. Ya cuando me demanden, ahí me recuerdan no contratarlo de abogado. Muy bien, Francisco Ismael. Disculpe, licenciado, antes de Francisco, yo había levantado la mano y la quité por accidente. Sí, Dani, pero eso yo soy el que voy llamando para ir verificando, Dani. Muchas gracias. Francisco. Buenas noches, Lee. ¿Cómo se encuentra? ¿Me escucha bien? Sí. Mire, dígame. Que ahí ando un poquito en la calle, perdóneme. Ajá, dígame. Buenas noches. Fíjese que me gustaría opinar un poquito en cuanto a la pregunta que le hacía al compañero. Yo opino que, y espero no ofender a nadie, yo opino que sí hay un poquito de discriminación en cuanto a la ley del femicidio. Mire, yo creo que está perfecto la idea de querer proteger al sexo débil y todo lo que conlleva, ¿verdad? Claro, como le digo, sin ofender a nadie. Pero yo considero que sí se ve un poco de discriminación directamente al hombre solo porque el hombre, pues, entre comillas, es el sexo fuerte. Porque, por ejemplo, en derecho penal veníamos nosotros de verificar un artículo que dice que los primeros sospechosos después del asesinato de una mujer es su círculo cercano y solo son hombres. Pero ¿por qué no considerar también que dentro del asesinato de una mujer puede haber otra mujer, una amiga, una hermana? Entre mujeres se puede decir que hay mucho más ataque que de un hombre a una mujer, y eso se puede ver mucho más hoy en día. Y como le digo, no es con el afán de ofender a nadie, yo creo que ya estamos en la edad suficiente como para venir y razonar y no dejarnos llevar que, por ejemplo, dice el hombre es el culpable de todo o la mujer es la culpable de todo. Yo creo que si nos vamos a igualdad, ¿verdad? Sí está un poco como que desequilibrado. Minor. Buenas noches, licenciado, gusto saludarle. Fíjese que con respecto a lo que indica, no es que tal vez nos estén discriminando algo. Recordemos que la prioridad ha sido siempre la mujer y la mujer es como que un poco más vulnerable que un hombre. No sé si me doy a entender. Entonces, desde un enfoque de género, cuando hablamos nosotros de género, muchos tienen como, son muy quisquillosos, perdón, en el hablar de ese tema, porque al hablar de género piensan que van a entrar, sin afán de ofender a nadie, homosexuales, hombres y todo, pero creo que en Guatemala a quien más se le da prioridad es a la mujer. Yo considero que no es una discriminación, sino que es como que un enfoque más hacia la mujer porque es más vulnerable. Ya. Bueno, Sergio Andrés. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Yo, con respecto también a la pregunta que usted hacía, yo opino que con esa ley sí discrimina un poco al hombre porque tenemos el detalle que hay muchas mujeres que se pasan, o sea, que se agarran de esa ley para meter presos a hombres que definitivamente no hacen las cosas mal, pero como saben que está esta ley, se golpean, se dan un par de cachetadas, lo que sea, y ellas presentan una denuncia, automáticamente el hombre se va preso. Entonces yo pienso que también habría que equilibrar un poco esto. Yo estoy de acuerdo que defiendan a la mujer porque lamentablemente vivimos en un país que es muy machista, ¿verdad? Pero también pienso que sí, en ese sentido nos discrimina un poco por esa ley, por lo mismo que le comentaba, ¿verdad, licenciado? Que eso muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos a dejarlo ahí por cuestión del tiempo, si no nos lleva mucho. Dani, perdón, Dani. Sí, buenas noches. ¿Cuál? Sobre si la ley nos discrimina como hombres, ¿verdad? La de femicidio. Ok. Yo considero que sí, la verdad, porque el objetivo principal es la igualdad, y aunque no somos iguales, como personas valemos lo mismo, porque obviamente es tonto comparar al atleta más fuerte físicamente masculino que al atleta más fuerte físicamente femenina, y incluso en las emociones no somos iguales, para nada, así que yo considero que sí. Nos discrimina porque da una ventaja por haber nacido mujer, como que si uno pudiese elegir. Gracias, Dani. Bueno, vean, compañeros, vamos a dejarlo ahí. Ahora, compañeras mujeres, solo mujeres ahora, no hombres, solo mujeres. Por favor, todos saquen su constitución, compañeros, pongan su constitución ahí lista para no perder tiempo, y el código de trabajo también de una vez ténganlo ahí listo. Bueno, vean. Mujeres, lean por favor
el artículo 4, compañeras mujeres. Ya me puse en modo saco de box, dice. Bueno, lean el artículo 4, compañeras, que ese ya lo veníamos leyendo, ¿verdad? ¿De la Constitución, licenciado? Sí, de la Constitución, artículo, que ese ya lo veníamos leyendo. Y ahora lean el header, es, ¿va? ¿Cómo es header, licenciado. ¿Cómo header? Sí. Ay, perdón, header, es que no hay problema. Va, mire, header. Ahora lean el artículo 18. ¿Va? Ahora el 18. Pena de muerte. Va, miren pues, leímos el 4 y ahora el 18, header. Ahora dígame, header, ¿no le parece que hay alguna incongruencia? Piense solo en las mujeres, no hablemos de otra cosa. ¿No hay alguna diferencia entre el 18, el 4 que dice que debemos ser iguales, somos iguales, y el 18 que las mujeres no? ¿No hay algo raro ahí, header? Sí, hay algo raro definitivamente. ¿Qué es lo raro? Pues en el artículo 4 se habla de la igualdad y en el artículo 18 pues no lo está aplicando, no hay igualdad, por así decirlo, en que no incluyan a las mujeres en esa ley. Ajá, porque entonces las mujeres también pueden cometer delitos. Entonces hay una desigualdad. Free, vamos a ver, Free. Buenas noches, licenciado. Sí, definitivamente en ese caso, si lo vemos del lado de lo escrito de la Constitución, para mí sí hay desigualdad. ¿Hay desigualdad? Bueno. Marisol, dice Dani que levante la mano. Marisol, ¿dónde está Marisol? Marisol. Marisol dice, Marisol. Mira, voy al listado a ver cuántas Marisol hay. No creo que haya muchas, así que tiene que contestar, porque si no, ¿dónde está? ¿Dónde está Marisol? Dice Dani que levante la mano. Vamos a ver si está. Espéreme, Dani, voy a ir a ver si está. Vamos a ver, déjenme ver, espérense. Héctor, Ligia, María, Melissa. ¿No está? ¿Se fue oyendo, Dani? O solo que tenga otro no, Melissa. Bueno, vamos a ver. Ahí lo voy a estar buscando. ¿Alguien más de las compañeras? Bueno, perdón, no alguien más, ya me estoy confundiendo. Bueno, ya vimos que hay algunas compañeras que dicen que hay una diferencia entre el 14 y el 18. Ahora, compañeras mujeres, les quiero preguntar algo. Solo mujeres, nada más mujeres. ¿Por qué a las mujeres no se les aplica la pena de muerte? Pero, por favor, no van a estar opinando otras cosas, ¿va? Concretas en el tema. La pregunta es, ¿por qué a las mujeres no se les aplica la pena de muerte? Claro, no estoy hablando que si está vigente, no está vigente, si es legal, no. Solo quiero saber por qué la Constitución las quitó, no las puso. Entonces, por favor, Evelyn Grijalva. Porque son fuente de vida, son dadoras de vida. Porque son fuente de vida y dan vida, ¿verdad? ¿Quién más? Vamos a ver quién está por ahí. ¿Quién más, compañeras, mujeres? Porque muchas de ellas pueden dejar huérfanos a niños. Porque tienen niños y pueden dejar huérfanos a niños. ¿Alguien más, compañeros? Victoria. Sí, buenas noches, licenciado. Yo considero que también es por ese hecho, el que acaba de decir la compañera, por ser madres. Porque es madre, digamos, pero es que dejar niños huérfanos, eso pasaría con los hombres también. O sea, si el tema es dejar niños huérfanos, también pasa con los hombres, pero ahora que den vida, eso sí no lo podemos hacer los hombres, ¿va? ¿Cuál de las razones es entonces? ¿Es porque dejan niños huérfanos o porque dan vida? Porque dan vida, licenciado. Porque dan vida. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿Alguien más? ¿Mujeres? Sí, es porque dan vida, licenciado. Porque dan vida. Efectivamente, porque son fuente porque sí dan vida también, licenciado. Va.
Bueno, entonces como coinciden en ese tema, yo les quiero preguntar, ¿realmente ninguna de las, bueno, aparte de las compañeras mujeres, hay discriminación en el artículo 18, compañeras? Les pregunto, ¿hay alguna discriminación? Free dijo que sí, y alguien, ya otra compañera también ya dijo que sí. ¿Alguien más? Yo considero también que sí. ¿Que sí? Tal vez no es que sea discriminación, perdón, Vic. Dígame. Tal vez no es que sea discriminación, sino que pienso de que es el, digamos, que es más vulnerado, digamos, este sexo, ¿verdad? Y tal vez por eso también lo pusieron de esa manera. Y creo y considero de que ya es importante también que se haga como una reforma a nuestra Constitución, porque no solo ese artículo tiene incongruencia, sino que hay varios que están así, ¿verdad? Ajá, pero en el tema de que estamos hablando, Ingrid, en nuestro tema. Yo considero que no es discriminación. No, pero ¿por qué dice usted que no? Lo que más siento que es de que no se aplica el derecho, digamos, no se aplica bien el 4, ¿verdad? Porque no hay igualdad, como usted lo dice, ¿verdad? No se, pues, o sea, debería de ser pareja la ley, creo yo, si nos vamos al artículo 4. Entonces, en base a lo que dice Ingrid, deberíamos de hacer una manifestación de mujeres, unirnos todos, bueno, no unirnos todas, va, ustedes salir a la avenida Petapa, bloquear la Petapa y hacer rótulos que diga, exigimos pena de muerte a las mujeres, queremos igualdad, pena de muerte mujeres, merecemos pena de muerte también. ¿Habría que hacer eso, compañeros? Lisette. Alejandra. Lisette. Buenas noches, licenciado. ¿Vamos a ir a la manifestación? No, licenciado. ¿Por qué no? Si es ¿no somos iguales, pues? Sí, licenciado, yo le iba a decir, contra el artículo 4 sí se ve que no hay igualdad en ese sentido, porque nos excluyen a las mujeres, pero viéndolo contra la ley de feminicidio sería como que congruente que no sea para las mujeres, porque esa ley nos protege. Ajá. Entonces, no sería contradictorio la pena de muerte contra la ley del feminicidio. No, pero hablando del solo 18 de la Constitución frente a mujeres y hombres. Sí, hay discriminación. Ustedes quieren ser iguales, son iguales. ¿No creen ustedes que sería sano, conveniente que como somos iguales en dignidad y derechos, promovieran ustedes una manifestación, cerráramos la Petapa, tomáramos la Universidad de San Carlos y dijéramos, queremos pena de muerte, merecemos igualdad? Ismelda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo pienso que sí sería justo que tanto hombres como mujeres pagáramos por igual. Porque si lo vemos de determinada forma, las mujeres también cometen delitos parecidos a los de los hombres. Bueno, ¿saben ustedes que está considerado? Incluso me parece injusto que las mujeres son más duras para ciertos delitos que los hombres? Tienen más ensañamiento. Pero bueno, no ese es el tema. Las mujeres somos más frías. Eso, sí. Y por eso sufrimos nosotros tanto, Ismelda. Por eso, precisamente por esa frialdad es que nosotros vamos. Yo sé. Por eso vamos por el camino de la vida, va, compañeros, hombres, nosotros en torno a una mesa de copas donde constantemente nos sentamos y generalmente decimos en torno a una mesa de copas, decimos, la diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Yo sé que llegué a tu vida demasiado tarde. No me hagas menos, que es de ti de quien querido enamorarme, ¿verdad? Va a activar uno que otro borracho ahí. No, ya venían así. Pero, vean, compañeros, ahora resolvamos el tema. Pero escriban más despacio en el chat porque no logro ver qué están poniendo. Yo creo que ni ustedes le atinan qué están poniendo muy rápido. Bueno, vean, pues resolvamos este tema. Va. Yo quiero que pongamos ciertos puntos en congruencia. Quiero plantearles un dato histórico, pero quiero que piensen en lo que yo les voy a contar y que piensen en que las mujeres dan vida, que piensen en eso, ¿va? Pero ahorita sí ya piénsenlo hombres y mujeres, ¿va? Piensen en eso, en que las mujeres dan vida. Piensen en lo que yo les voy a contar, porque es real, ¿va?
Fíjense que hay una rama jurídica que se llama el derecho de trabajo. El derecho de trabajo, cuando empezó, se llamaba el derecho obrero. Allá por el siglo XIX empezó el derecho de trabajo. Y el derecho de trabajo, su nacimiento estuvo muy relacionado con un invento, que es la máquina de vapor. La máquina de vapor es el invento que estuvo ligado al nacimiento del derecho del trabajo. ¿Por qué razón? Antes de la máquina de vapor, de la máquina de vapor, las ciudades eran muy pequeñas y casi vacías, porque las personas vivían en el campo, las personas se dedicaban a la agricultura, al ganado, a la siembra, etc. Entonces, las comunidades eran muy pequeñas y los campos estaban dispersos en donde estaban todas las personas viviendo en el campo. Entonces, en ese entonces, como la población estaba muy dispersa, no era necesario crear normas que regularan el trabajo porque estaba demasiado dispersa la población. Entonces, cuando surge la máquina de vapor, cuando se inventa la máquina de vapor, comienzan a surgir las fábricas, ¿verdad? Entonces, la máquina de vapor permite la producción de bienes, ¿verdad? De bienes. Y entonces surgen las fábricas. Cuando surgen las fábricas, el efecto es que la población de los campos, del campo, comienzan a migrar a la ciudad para trabajar en las fábricas. Y ahí es donde se aglomeran personas en una fábrica y en otra fábrica y en otra fábrica comienzan a aglomerarse personas, a acumularse personas en una fábrica. Y pasaban en la fábrica 12 horas, 18 horas, 24 horas trabajando en esa fábrica. En ese entonces, algo que hay que tomar en cuenta en ese momento es que para esa época, en el siglo XIX, Europa se mantenía en guerras. Todo el tiempo estaba en guerra. Todo el tiempo Europa andaba en guerras contra unos, contra otros, etc. Y quienes integraban el ejército eran los hombres. Entonces, los hombres eran los que integraban el ejército a partir más o menos de los 14 años. A partir de los 14 años al ejército y a las guerras, y a las guerras. Eso provocaba que las fábricas se llenaran, pero de mujeres. ¿Verdad? Y entonces ahora piensen ustedes, fábricas donde las personas mayormente eran mujeres y que trabajaban jornadas de 12 horas, 18 horas, 24 horas. Ahí vayan pensando en eso que la mujer da vida. Entonces, ¿se imaginan ustedes que en las fábricas las mujeres pasaban 20 horas trabajando? Cuando eso empieza a pasar, al tiempo comienzan a nacer muchos niños empiezan a nacer enfermos, con enfermedades congénitas, con incapacidades, con enfermedades nuevas, con incapacidades nuevas, etc. Y comienzan a salir muchos niños enfermos. Imagínense ustedes mujeres trabajando en una fábrica por 20 horas, de pie, sin comer, sin buenas condiciones, con calor, con altas temperaturas y inhalando humo porque la máquina de vapor funcionaba con leña o con carbón y tragando humo. Entonces, ¿qué hijos estaban teniendo? Y comienzan las mujeres a tener hijos enfermos. En eso viene una mente de esas mentes siniestras y comienzan a darse cuenta que demasiados niños estaban naciendo enfermos. Y es ahí donde piensan ellos, si los hombres se integran al ejército a los 14 años, ¿qué problema vamos a tener si ahora están naciendo niños enfermos por todos lados, por todas las fábricas? Entonces ahora vamos a tener el problema que en 14 años no va a haber ejército adecuado. Vamos a tener un mal ejército porque los niños están naciendo enfermos, ¿verdad?
inválidos, ciegos, con defectos, etcétera, etcétera. Entonces vienen esas mentes siniestras y dicen, no, no podemos seguir teniendo hijos enfermos porque el ejército, dentro de 14 años, vamos a ser un país débil y no vamos a poder ganar las guerras. Y ahí es donde surge la primer norma laboral que hubo en la historia obrera, del derecho obrero. Surge la primer norma del derecho obrero, que hoy es el derecho de trabajo. Y la primer norma que surge es la de la jornada de trabajo, la jornada ordinaria de trabajo, que establece la jornada ordinaria en 12 horas. La primera jornada ordinaria de trabajo que hubo en la historia es la que estableció la jornada de trabajo en 12 horas. Todo esto que les estoy contando pasó en Inglaterra, ahí fue donde pasó esto. Y entonces la primera norma laboral que hubo en la historia, dictada por un estado, es la que establece la jornada de trabajo en 12 horas. Y a partir de ahí, 12 horas. Ahí nació el derecho de trabajo. Ahora, lo que quiero que piensen es, cuando se establece la jornada de trabajo en 12 horas, las beneficiadas fueron las mujeres, porque eran las que más trabajaban en las fábricas. Pero yo quiero que ustedes piensen, se estableció la jornada de trabajo en 12 horas porque importaba la mujer, porque la mujer valía como ser humano, porque ella era un ser humano que merecía mejores condiciones, o la mujer era vista como una fábrica, como una reproductora, que lo que servía era para tener hijos. Y no era ella la que nos importaba, sino que nos importaban sus hijos. Ella no. Si ella no nos interesaba, de mala suerte teníamos que cuidarla 12 horas porque estaba teniendo malos hijos, pero no es ella la que nos importaba. Y nos importaban los hijos. Entonces, como dice Claudia, ¿estamos claros, compañeros, cuál era la intención de esa norma? Era la mujer la que importaba. ¿Ah? No era la mujer. La mujer en sí misma no significaba nada. Nos servía, como dice María Guadalupe, nos servía los hijos que producía. No era ella la que importaba. Entonces ahora yo les quiero hablar, pensando en esa reflexión, quiero que piensen, compañeras mujeres, especialmente ustedes. Especialmente ustedes. No hay peor discriminación para una mujer. No hay mayor discriminación para una mujer que decir que se le protege porque da hijos. Eso es de las mayores discriminaciones que se pueden dar, porque entonces significa que ella como ser humano no importa. Importa lo que produce, y eso no es correcto, compañeros. Entonces es importante que quede en la mente de ustedes y en la concepción que la mujer debe ser protegida porque es un ser humano, porque tiene los mismos derechos que yo y porque yo soy ser humano y ella es ser humano. Por eso hay que protegerla, no porque sirve para tener hijos. Eso no es correcto, compañero. Y más preocupante es cuando es dicho por las mismas mujeres. Entonces, no es por eso que debe protegerse a la mujer, es porque es ser humano y porque ella y yo somos seres humanos iguales en dignidad y derechos, físicamente diferentes, con condiciones diferentes, pero nuestros derechos son los mismos, nuestra dignidad es la misma. Y en base a eso es que se debe proteger a la mujer y al hombre y a quien sea por esa condición igualitaria de dignidad, no por lo que produce. Entonces, a partir de ahora, compañeras, nadie de ustedes debe aceptar que a la mujer se le debe respetar y proteger porque produce hijos. Ninguna. Claro, es una dicha y una bendición dar vida, pero no es por eso que nos importan. Nos importan porque son seres humanos. Y tienen sus derechos. ¿Verdad? ¿Estamos ahí, compañeras? A partir de ahora, así debe ser. Ahora sigamos adelante. ¿Qué pasa con el artículo 18, compañeros? ¿Qué pasa con el artículo 18
¿Hay un conflicto entre el 18 y el 4 de la Constitución? Entre el 4 y el 18. ¿Hay algún conflicto? No, compañero. No hay conflicto entre el 4 y el 18. La Constitución no puede tener un conflicto entre sus propias normas. Eso no es cierto. No pasa eso. No hay un conflicto, ¿verdad? Sí, Edna, pero precisamente por eso que usted plantea, es que por eso no es por dar vida, no es por concebir que se les protege, no es por eso, es porque es ser humano. Pueda concebir o no pueda concebir, es igual. No es esa, el concebir no es lo que debe originar que se le va a garantizar sus derechos. No es eso, es el hecho de ser humana. Eso, nada más, sin adornos, ¿verdad? Es solo porque es ser humano, nada más. Ahora, ¿hay un conflicto entre el artículo 4 y el 18? No, no hay conflicto porque no puede haber conflicto entre normas constitucionales. La Constitución, compañeras, es un todo. Está en armonía, todos sus artículos constitucionales están en armonía. No puede haber diferencia entre un artículo y otro. Ahora, pero ¿por qué nos da esa impresión? ¿Por qué nos da esa sensación de que hay una diferencia? Les quiero poner un ejemplo de algo que es importante que lo tomen en cuenta ustedes, ¿verdad? ¿Por qué el artículo 18 no permite la pena de muerte a las mujeres? Voy a poner en el chat una palabra que quiero que por favor se les quede y es la que yo voy a intentar explicar ahorita. Ahí la puse en el chat, la palabra que yo puse ahorita. Entonces quiero que la observen. Esa palabra es tutela. Tutelar. Es lo mismo, ¿va? Tutela, tutelar. Quiero que la tomen en cuenta. La Constitución permite, aquí pónganme me ponen atención, compañeros, porque esto es mero enredado. Pero yo sé que voy a hacer el esfuerzo que les quede claro, aunque es un poco enredado. Yo a veces me hago bola solito, pero miren pues. La Constitución reconoce la igualdad en derechos y en dignidad. Pero la misma Constitución reconoce que aún entre iguales, aún siendo todos iguales, Daniel, ¿qué manda? Daniel Humberto. Levanté la mano sin querer, licenciada, disculpe. Va pues, Daniel. Miren pues, entonces la Constitución reconoce que aún siendo iguales en dignidad y derechos, nuestras condiciones son diferentes y que estamos en condiciones diferentes. Eso era lo que hablábamos la clase pasada de lo que era equidad, ¿verdad? Y era lo que yo les decía a ustedes, que la igualdad en la Constitución no es una regla matemática donde todo es parejito, sino que al contrario, se admite diferentes acciones en búsqueda de igualdad. Entonces la igualdad hay que buscarla. La igualdad hay que alcanzarla. No necesariamente ya está. No, en muchos casos hay que alcanzarla. Entonces ahí es donde surge la tutela. ¿Vieron la palabra? Ahí la escribí, dice tutela, dice en el chat. ¿Qué es esta palabra tutela? Para esto que yo voy a explicar de tutela, quiero que lo apliquen para las mujeres, para los pueblos indígenas, para las personas de la tercera edad, para los niños, ¿verdad? Y para los niños, ¿verdad? Y para cualquier grupo vulnerable en nuestro país. Entonces, pero yo voy a usar al derecho del trabajo como ejemplo. ¿Han oído ustedes? Yo sé que por la edad de ustedes pues aquí poquitos trabajamos, ¿va? Yo sé que los demás, nada que ver con eso, pero pocos somos los que trabajamos. Seguramente yo sé que la mayoría de ustedes ahí viven en la casa y toda la cosa, ¿va? Pero los pocos que trabajamos, ¿alguna vez han oído ustedes que el derecho de trabajo
protege a los trabajadores. Yo me imagino que alguna vez han escuchado que las normas de trabajo protegen a los trabajadores, ¿verdad? Seguramente va Cristian, Lisbeth, Lisette, etcétera, lo han escuchado. Entonces, miren, pues voy a intentar hacer, para explicarles qué es tutela, voy a intentar hacer unos dibujitos para explicarles qué es tutela. Vamos a ver, todavía no se ve mi pizarrón, ¿va? ¿O ya? Ya, Lick, ya se ve. Ya. Lick. Vean, pues, compañeros. Bueno, vean. Miren, pues, tenemos en un trabajo, tenemos a un patrono, ¿va? Tenemos a un patrono. Tenemos a un patrón. ¿Y qué pasa con el patrón? El patrón no es el de Mechito, a ustedes no el de Mechito, sino que un patrón es una persona que tiene recursos económicos. Tiene dinero. Claro, le ha costado, se esfuerza mucho, pero tiene dinero. Él se ha sacrificado, invirtió y ahora tiene una empresa y se da el lujo de poder contratar a otras personas. Claro, es su derecho. Pero ¿cuál es la condición de él? Él es una persona que tiene dinero. En consecuencia, como tiene dinero, si hubiera necesidad de contratar abogados para un juicio, él puede contratar 1, 2 o 3 y puede contratar lo mejor, de los mejores abogados. Además, él tiene sus alimentos asegurados y no vive día a día, digamos, como muchas personas, ¿va? Y le cuesta, pero está en mejores condiciones. Si hubiera necesidad de pagar un juicio, de tener un juicio, el patrón podría aguantar un juicio que dure 1 año, 2 años o 3 años. Él puede pagar un juicio de 2 años o 3 años. Sus condiciones son diferentes. Si hubiera necesidad de producir prueba o pagar un perito o pagar para producción de prueba, él puede pagar. Por el otro lado, tenemos a un trabajador. El trabajador es una persona que está en diferentes condiciones. Somos iguales en derechos y en dignidad. Tanto el patrono como el trabajador tenemos los mismos derechos y dignidad, pero nuestras condiciones son muy diferentes. El trabajador, si hay necesidad de pagar abogado, no siempre tiene para el abogado, no siempre. Y a veces no va a buscar al mejor abogado, sino que el más barato. Además, el trabajador no podría pagar un juicio que dure 1 año, 2 años, 3 años. No puede pagar un juicio que dure tanto. Y el trabajador tiene más penas, anda más pendiente del día a día. Él está más pendiente que mañana no hay dinero para el pasaje, que no hay almuerzo, que el colegio de los niños, que no tiene dinero, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajador, sus condiciones son muy diferentes, ¿va? No se va conmigo, se va con Esmeralda, dice Dani. Entonces, en este caso, el trabajador, sus condiciones son diferentes, económicas. Tienen los mismos derechos, la misma dignidad, pero sus condiciones son diferentes. Entonces, ahí es donde surge el derecho de trabajo y una figura que se llama tutela. La tutela es reconocer, la tutela es como la ley reconoce que entre patrón y trabajador son iguales en derechos y dignidad, pero en condiciones diferentes y donde una desventaja económica del trabajador le afecta frente al patrono. Entonces viene la ley
la ley, ¿y qué hace? La ley reconoce esto, entiende esto. Y como la ley entiende esto, ¿qué hace la ley? La ley viene y le da una especial protección al trabajador, una especial protección. Regula aspectos en donde se ayuda al trabajador, por ejemplo, no necesita pagar abogado, puede tener abogado gratis, todo lo prueba el patrono, el contrato lo debe probar el patrono, las pruebas las presenta el patrono, lo que dice el patrono tiene que probarlo, etcétera, etcétera. La carga de la prueba la tiene el patrono. Entonces, ¿qué es lo que hace la tutela? Da una especial protección al trabajador, para una protección jurídica especial al trabajador, para que a través de esa protección jurídica especial el trabajador pueda subir poco a poco a través de ese apoyo jurídico y llegar el momento donde alcance la condición de igualdad con el patrono a través de una protección jurídica especial, de una protección preferente. Eso es tutelar. Tutelar, compañeros, es reconocer que en una relación una de las dos partes está más débil y la ley lo reconoce. Y entonces viene la ley y le da una protección especial a uno de ellos para que a través de la protección especial vaya subiendo y alcance la igualdad y la alcance. Y ya ahorita que están en condiciones iguales, los dejo y ahora litiguen en igualdad, pero ya son iguales. Antes no había igualdad de condiciones. Entonces no podía dejarlos litigar solitos porque yo sabía que el patrono llevaba la ventaja. Eso es la tutela. Entonces, dar una protección jurídica especial a uno de los sectores que históricamente reconocemos que está en una condición vulnerable, desventajosa, eso es tutelar. Y la tutela permite alcanzar la igualdad. Eso es básicamente. Entonces, lo que pasa con las mujeres es lo mismo. Es lo mismo prácticamente lo que sucede con las mujeres. Les voy a mostrar, ahorita que estoy hablando de esto, les voy a mostrar el cuarto considerando del Código de Trabajo. Este es el cuarto considerando del Código de Trabajo. Aquí está, ¿verdad? Decreto tal, considerando 1, considerando 2, considerando 3, y aquí está considerando 4. Aquí está el cuarto considerando. Y al ver el cuarto considerando, vean que dice aquí, dice, el derecho de trabajo es un derecho tutelar, aquí está la palabra, miren, tutelar, de los trabajadores, puesto que trata de compensar, aquí está, miren, compensar la desigualdad económica de los trabajadores frente a los patronos. ¿Y cómo lo compensa? ¿Cómo se compensa esa desigualdad? Aquí está, ¿ve? Otorgando una protección jurídica preferente. Esta protección jurídica preferente compensa la desigualdad, en este caso económica. Compensa la desigualdad económica a través de la tutela. Eso es en esencia. Entonces, compañeros, en ese marco, teniendo en cuenta el considerando 4 del Código de Trabajo, que deben leer, les encargo, tienen que leer el considerando 4 del Código de Trabajo completo, así como el que yo mostré ahorita, hay que leerlo. Ahora, vámonos ahora a las mujeres. Pensemos en las mujeres. La mujer, históricamente, ha tenido una condición desventajosa de derechos en relación a los hombres. Históricamente las mujeres han estado en una condición desfavorable. Entonces, ahora, ¿qué hace la Constitución?
tutela a las mujeres. Y las tutela quitándoles la pena de muerte. Las tutela dándoles una ley especial que se llama la ley contra el femicidio. Y las tutela permitiendo que en juicios de pensión de alimentos actúen sin abogado. Esas acciones en favor de la mujer, eso de la mujer que le quitaron la pena de muerte, digamos, aquí están los hombres históricamente y aquí están las mujeres históricamente. Al quitarles la pena de muerte, ¿cómo para la pena de muerte ahí sí queríamos tratarlas igual? No, una forma de tutelarla es quitarles la pena de muerte, entonces suben. Además, ahora una ley contra el femicidio, suben. Y ahora se les da una protección jurídica preferente en ciertos procesos. Ahora suben. Entonces, con eso buscamos la igualdad. Entonces, cuando se tutela a las mujeres, lo que se está buscando es la igualdad, alcanzar la igualdad. Entonces, ahora, por eso les digo yo, no es quitar la pena de muerte, no es discriminar. Es reconocer que la mujer históricamente ha estado en una condición desventajosa. Entonces ahora se está buscando la igualdad de condiciones. Como para lo malo, sí queremos que tenga las mismas condiciones, pero para lo bueno no. Entonces, así como para lo malo históricamente ha estado en malas condiciones, le quitamos la pena de muerte. Y ahora les damos una ley de femicidio, pero todas esas acciones lo que buscan es la igualdad. La tutela para alcanzar la igualdad. Contra una desigualdad, tutelamos jurídicamente. Entonces, ahora viniendo a la pregunta original, ¿la ley contra el femicidio discrimina a los hombres? No, compañeros, no discrimina porque lo que hay es un reconocimiento a la necesidad de tutelar a las mujeres porque sus condiciones históricas son diferentes. ¿Verdad? Claro que hay mujeres que cuando cometen delitos se ensañan y son más drásticas. Claro que hay, pero es mínimo. La mayoría de mujeres se queda con los hijos. La mayoría de mujeres llega a su casa de trabajar a cuidar a los niños. La mayoría de mujeres, después de toda una jornada de trabajo, llega a cuidar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una tutela. Entonces, yo quiero que quede claro, compañeros, que me guste o no me guste la ley contra el femicidio, lo que debo reconocer es que hay una tutela y que lo que está haciendo es la búsqueda de la igualdad. Esto que estoy hablando de las mujeres es lo mismo que debe aplicarse para mujeres, para trabajadores, para pueblos indígenas, para niñez, para tercera edad. Es lo mismo. Entonces, cada vez que vean estas protecciones especiales preferentes, piensen, no se está discriminando, se está alcanzando la igualdad. Hugo, ¿qué manda? Hugo, ¿o se le activó? No, perdón, Nick, ahora sí. Buenas noches, Dígame. perdón que le interrumpa. Cuando usted mencionó de pueblos indígenas, ahí entra entonces también lo que son los hombres. Cuando son parte de la comunidad de pueblos indígenas, cuando son parte de esa comunidad. Sí, le aplica para hombres y mujeres Sí. en general, ¿verdad? Sí, porque ahí el segmento es pueblos originarios, ahí entran toda la comunidad en ese caso. Ahí no separamos hombres y mujeres. Pero depende del área donde estoy, es donde yo separo hombres y mujeres, pero en población indígena es todo. Ah, ya, muy bien. Sí, que me surgió esa duda por lo del género. Sí. Porque no me queda muy claro con relación pero, a lo que... Mire, pues, Ajá. en las comunidades indígenas, cuando estamos hablando de los derechos ancestrales de la comunidad, pero dentro de la comunidad indígena, yo debo tomar en cuenta que también opera la misma desfase entre hombres y mujeres, ¿verdad? También entra ese desfase entre hombres y mujeres. O sea, también dentro de las poblaciones indígenas tenemos que las mujeres están en una condición de desventaja en relación a los hombres, aún dentro de las comunidades indígenas, ¿verdad? Ah, ya. Bueno. Le agradezco, Lick, muy amable. Jorge Eduardo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pero, licenciado, mire, pero no me dejará mentir.
todos sabemos de que esa ley pues se ha desvirtuado totalmente. O sea, al final es cierto, funciona, se hizo para proteger a la mujer, pero ¿por qué no hay ley de homicidio? Aunque suene tonta la pregunta. ¿Por qué no hay ley de homicidio? Sí, porque históricamente las condiciones siempre han sido más favorables para los hombres, ¿verdad? Entonces no se agrega más porque entonces eso genera desigualdad. Entonces, históricamente, miren, pues, tomen en cuenta algo que es importante. No estamos hablando propiamente de nuestro sector, digamos, porque las mujeres estudiantes universitarias no, digamos, representan menos del 1% de población, que es un grupo de mujeres que está en otras condiciones, pues. Ahora cuando actúan como estudiantes universitarias, muchas de ellas son madres. Entonces ahí es donde opera otra vez esta condición desventajosa y muchas de ellas llegan a su casa a trabajar y cuando llegan a seguir atendiendo el hogar, ¿va? Estamos hablando de un número no propiamente de nosotros, de las condiciones nuestras, sino que estamos hablando del grueso de la población. ¿Por qué no hay una ley especial para hombres? Precisamente porque no puedo seguir aumentando las diferencias históricas que han venido operando. Lo que estamos buscando es la igualdad, pero no el desorden, pues. Ahora, lo que mencionaba Jorge Eduardo, por ejemplo, es otro tema. El espíritu de la ley, la finalidad de la ley es tutelar una diferencia histórica de condiciones. Ese es el espíritu. Ahora, lamentablemente, ese espíritu se ve afectado por personas, número uno, jueces, fiscales, que están mal formados, que tergiversan el contenido de la ley, que no buscan más allá de aclarar. Y aparte de eso, está tergiversado por mujeres que en su momento se aprovechan mintiendo una ventaja, de una oportunidad que la ley debería de darnos. Y que las pone en riesgo porque ahora, digamos lo que planteaba Jorge Eduardo, cuando la ley de femicidio empezó, eso que mencionaba Jorge Eduardo, eso era tremendo, ustedes pasaba, olvídense, eso era todo un acontecimiento, porque es cierto que muchas mujeres se aprovecharon anómalamente de la ley. Pero ahora, conforme pasó el tiempo, muchas de esas características se han venido disminuyendo y ahora poquito a poquito hemos venido restableciendo una aplicación más procesal, más equitativa de esa norma. Pero cuando empezó, sí es cierto, lo que dice José Eduardo era tenebroso, ¿no? Era tenebroso totalmente. ¿Qué manda Jorge Eduardo? Sí, pero es que voy manejando, pero mire, al final, si usted va a un juzgado de femicidio o de familia, con orientación a proteger a la mujer, sí o sí, a la mujer le dan medidas. Sí o sí, le dan las medidas. Sí, pero es que las medidas es otra cosa, Jorge Eduardo. Las medidas es otro tema. Las medidas, miren pues, por ejemplo, alguien de aquí, de este grupo, en la clase anterior habló de pensión de alimentos, por ejemplo. No es cierto que la pensión de alimentos sea solo para los hombres, ¿verdad? Solo sea para que le caigan a los hombres. Ahora se puede demandar a las mujeres por pensión de alimentos. Desde hace muchos años se les demanda. Las medidas de seguridad igual se le aplican a las mujeres también. Yo hombre, plantear medidas de seguridad en contra de una mujer. Ahora, mucho de esto tiene que ver porque estamos mal preparados en cómo plantearlos, en cómo hacerlo. Y mucho de eso tiene que ver que el que plantea primero las medidas lleva una ventaja frente a la otra parte, pues. Pero ese es otro tema. En cuanto al espíritu de la ley, miren, pues no podemos embarcarnos en lo malo, lo anómalo que se maneja la ley, ese es otro rollo, pero en cuanto al espíritu de la ley surgió con la finalidad de tutelar a las mujeres en una relación de desventaja frente a los hombres. Los casos de mujeres víctimas son mucho más que los casos donde el hombre sale perdiendo. Claro que lo que dice José Eduardo es cierto. Hay muchos casos donde los hombres resultan víctimas, es cierto. Pero cuando vemos los casos donde las mujeres efectivamente son víctimas, el número es mucho mayor. Es mucho mayor en relación a la mujer víctima que en el hombre cuando es víctima. Entonces, pero esas ya son anomalías procesales o de incapacidad procesal. El espíritu verdadero de la ley es la tutela.
Que en el camino se tergiversa o se manipula, eso es otro asunto, pero el espíritu no. El espíritu de por qué se tuteló no es lo mismo. Pero bueno, compañeros, la idea es esa, este es el principio. Ahora, la manipulación posterior de la práctica es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. El espíritu de la ley, o en cuanto a la forma en que lo tiene preceptuado la Constitución, es la búsqueda de la igualdad, es alcanzar igualdad. Que en el camino se tergiversa, es cierto, pero eso ya es otro tema. Bueno, en cuanto a esto, quedamos ahí, compañeros. Vamos a continuar en la próxima clase con el artículo 5 de la Constitución en cuanto al derecho de acción, ¿verdad? Que sería el 5. Y antes del examen, porque ahora habrán visto que ya hay calendario de examen, tenemos que abordar todos los artículos, por lo menos hasta el 12, entonces nos vamos a apurar un poquito. Bueno, compañeros, les encargo que sigan leyendo los documentos que les he mandado y les voy a mandar otros asideros para que vayan estudiando y reforzando más. Nos vemos entonces, compañeros. Pasen buenas noches. Que tengan Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lee. Gracias, licenciado. Nos vemos, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.